Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Y arrancamos la semana planteando un nuevo debate, pero antes saludo a mi compañero. ¿Cómo estás, Fer? Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien, todo Bueno, tranquilo. Sí, por suerte yo también, con un muy buen fin de semana. Qué bueno con eso. Mucha carne, con mucho vino. Bien. Por lo menos comprando, ¿no? Porque bueno, anticipándonos a todo esto que se viene hablando, compramos mucho y después si llega a haber un asado ya entre lo tenés semana, por las dudas. Y sí, ya lo vamos teniendo. Bueno, pero antes hay que esperar un par de cosas, sí, ¿no? bueno, ya, pero por lo que respecta a los debates mediáticos, se podría decir que Mendoza hoy por hoy es la tierra del sol y del impuesto al vino, se puede decir, por cómo vienen los debates, por cómo se viene viene todo, hablando. yo diría que sí, obviamente que vamos a hablar de eso. El vino es parte de nuestra identidad. Lo podemos tomar, no lo podemos tomar, pero está entre nosotros siempre. Nos marca el turismo, nos marca el ritmo de la economía, nos marca un montón de cosas. Y hoy no está exento porque no está exento de otra cosa. Claro, sí. Hasta ahora, no se sabe. La discusión está en si a partir de esta reforma tributaria que se ha planteado desde el Ejecutivo Nacional, se va a dar o no un impuesto interno al vino de un 10% de forma gradual. Estoy dando información que seguramente nuestros invitados nos van a dar mucho mejor. La discusión es si sí, si no este impuesto, discusiones, el ámbito político, sí, la cancha política también abierta, ¿no? Porque el Ejecutivo provincial enfrentado, entre comillas, con un Ejecutivo nacional. Así es, y bueno, y también ver cómo se puede llegar a dar esta situación, porque si va a fomentar o no el consumo, si daña o no también la imagen de lo que nos identifica. Bueno, vamos a estar hablando de cada una de las aristas que engloba este tema que nos compete a todos, obviamente. Presentado el tema, vamos a presentarlo de la forma que lo hacemos todos los días y presentamos a los invitados para dar el debate aquí en Distintos Parecidos. Hay una gran polémica y queja en las provincias productoras de vinos luego de que el gobierno anunciara que se incrementarán los impuestos internos sobre ese producto. Los productores de vinos dicen que esto afectará a las economías regionales, como así también aseguran que las ventas de ese producto, del vino, está descendiendo en estos momentos en la República Argentina. Y algunos funcionarios, además del gobierno nacional, que han corrido quizás del razonamiento del tema de lo nocivo para la salud, han entendido que no era el argumento al menos más feliz para poder explicar esta presión impositiva. Hasta que no esté firmado el proyecto, tenemos tiempo para seguir ejerciendo este proceso de sensibilización y de ir bajando esta pretensión del Ministerio de Hacienda de la Nación, que empezó con un 25% de impuesto interno. Me parece que hay que acercar más información para que el ministro de Jóvenes esté asesorado correctamente. Estamos muy sorprendidos por este proyecto que se está trabajando y los anuncios que han hecho con respecto al impuesto del vino. Por eso nos hemos puesto en contacto con la provincia de Mendoza, con el ministro y a través de los gobernadores para poder ir buscando alguna alternativa de solución a todo esto. Hemos luchado mucho durante muchas décadas para demostrar que el vino, obviamente, tomar alcohol en exceso es perjudicial para la salud, pero no es perjudicial la bebida en sí mismo, como sí son perjudiciales las gaseosas para la salud, son perjudiciales la cerveza para la salud. Entonces, que se lo ponga al mismo nivel, independiente del porcentaje, es una cosa, en nuestro criterio, inadmisible. Mi prioridad siempre ha sido la provincia, no llevarme bien con el presidente, o sea. Bien, está presentado el tema y obviamente ya nos adelantamos a uno de los temas más importantes de hace una semana ya, que es el impuesto al vino. Pero la idea también del programa es ver en qué momento está viviendo hoy el sector vitivinícola. Y para eso vamos a hablar con nuestros invitados. Está con nosotros Malvina Luera, representante de la Asociación de Pequeños Productores del Este. Muchísimas gracias, Malvina, por estar acá. Muchas gracias. Eduardo Sancho, presidente de Fecovita. Muchas gracias, Eduardo, también por estar aquí. Y Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina. Muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, ya lo decíamos.
Se habla a veces, o leyendo algunos artículos periodísticos, de que el sector vitivinícola hace algunos años que ya se encuentra en crisis. ¿Es tan así? ¿Y cuáles son los números que nos pueden dar esa afirmación? Mira, o sea, desde el punto de vista, por ahí me hubiese gustado, digamos, haber podido invitar a Gabriela Arizona, que ella también hace el año pasado también había elaborado un informe, digamos, sobre la situación de los viñateros del Este, y mostraba, digamos, muy claramente la situación, digamos, que no es solamente de ahora, sino a partir ya de, digamos, desde los 90 y desde mucho más antes, pero sobre todo a partir de los 90, digamos, con una reconversión y con, digamos, con el agravamiento de que, bueno, han ido desapareciendo los productores a lo largo de los años. Digamos, esto vendría siendo, digamos, como un punto más a afectar, digamos, la situación crítica del productor sería. No es que con el impuesto a la uva hoy solamente, digamos, se afecta, sino que en realidad ya de hace rato vienen los productores viñateros desapareciendo, y esto, digamos, suma un punto más que agrava la situación, digamos, de los viñateros que están todos los días en las viñas y que un poco, digamos, lo que se decía, se toman definiciones, digamos, muy alejadas de la realidad y de lo que hay detrás del viñatero, digamos, de una familia, del arraigo de los hijos, se toma, digamos, definiciones tan sin desconocimiento que dejan de lado, digamos, la situación y sobre todo, digamos, el desconocimiento. Por eso te digo, digamos, no es ahora, sino la situación del productor viñatero. Ya viene de hace rato, en realidad, en crisis, que es, digamos, es bastante grave si se suma, digamos, si se añade, digamos, este factor, digamos, la situación del productor viñatero. Bien. Eduardo, ¿cuál es la situación del sector hoy? Sí, como bien dice, o sea, si hacemos un poco para atrás, el 2014-2015 fue crítico para los productores, realmente la pasamos muy mal, si podemos decir así, donde el precio cayó a valores casi ridículos, donde los productores prácticamente no podíamos cubrir los costos de producción. Claro. El 2016 se produjo una mejora fundamentalmente por la caída de la producción. Yo te diría que ahí hubo dos causas. Una, el abandono de viñedos. Muchos productores, sobre todo los chicos, no pudieron pasar esta crisis de más de 2 años y abandonaron su viñedo o lo explotaron en forma elemental, o sea, sin los insumos que hacían falta. Y el otro fue el factor climático, entonces tenemos un 2016 con baja producción y eso produce una mejora de precios. Pero a los productores, en definitiva, la fórmula final no fue muy buena porque mejoró el precio, pero bajó la producción. Claro. Entonces los precios, en definitiva, lo que llegó al bolsillo de los productores no fue importante. El 2017 mejora un poco la producción, de 17 millones de quintales que habíamos tenido en el 2016, pasamos a 19 millones de quintales. Recordemos que una cosecha normal sería 25 millones de quintales, por lo tanto seguíamos con una producción baja y eso sostuvo un poco los precios. O sea, creo que el 2017 se estabilizó bastante la cosa y veíamos un 2018 bueno, porque por lo menos los primeros, uno ve los viñedos, están brotando bien. Nos agarró un poco la helada, que todavía no sabemos los efectos totales de esa helada, que a veces creemos que no es tan grande, pero después cuando empieza a cuajar el grano se ve que es mucho más perjudicial de lo que uno ve. Bueno, y este tema que sí agrava tremendamente la situación, porque por desgracia, cuando nosotros tenemos los impuestos, recordemos siempre el impuesto, cuando hay un impuesto, y esto es parte de la economía, se traslada para arriba al consumidor o se traslada abajo al productor. No queda en el medio de la cadena. La cadena puede asumir una parte de ese costo, pero el costo va hacia arriba o hacia abajo. Para cómo nos agarra, como decía recién en el corto del gobernador o el comentario, nos agarra con una baja del consumo de vino. Comparando septiembre a septiembre ha sido un 7% la baja, por lo cual va a ser difícil trasladarlo hacia el consumidor. Por lo tanto, si esto se traslada hacia el productor, significa un 40%, un 10%, porque estamos pagando impuestos sobre la botella, sobre la etiqueta, sobre el corcho, todo eso se suma. Claro. Entonces realmente se convierte en algo, como dijimos de un principio, que es inaplicable. Bien, para terminar más o menos con este balance o este análisis del sector, Sergio, ¿cuál es tu visión?
Mira, me parece que, un poco escuchando a Malvina, es tu nombre, ¿no? Sí. Es una problemática que está en el mundo del vino. En realidad el mundo del vino compite contra grandes transnacionales de la bebida. Nosotros somos el campo, pero no somos un campo que vende solamente uva. Es un campo que transforma y produce un producto y se vende. Y vos competís con las aguas, con las gaseosas, con las cervezas. Y cuando vos ves la estructura contra quién competís, te das cuenta que, no sé, en el mundo está Pepsi Coca, en el mundo de la cerveza está InBev. Estamos hablando de 1 o 2 jugadores. En el agua tampoco hay tanto, está Danone. Con lo cual, evidentemente, cada punto que perdemos del consumo en esta lucha por los hábitos, por la gente toma, detrás de eso hay menos viñedos. O sea, digo, más allá de la distribución interna del sector, que siempre es una discusión de cuál es la más justa, en el fondo, cuando hay menos consumo, hay menos productores del otro lado. O sea que todo lo que atente contra tener una cantidad de gente que toma litros, una cantidad de litros en el mercado interno o en el externo, a la larga, ¿qué es lo que hace? Y la crisis, el productor más chico, el productor que le costó más reconvertir, va quedando fuera. Eso está claro y metido en el esquema. Cuando vos ves cuáles son las políticas que utilizan en otras partes del mundo, hay una visión más geopolítica. Es decir, bueno, tenemos que ayudar a esta gente porque se arraiga en el territorio, porque genera trabajo donde no lo hay, donde solamente hay desierto. Claro. Mendoza, ¿qué es lo que es? Piedra, agua, y energía y trabajo humano. No hay ningún beneficio, digamos, de humus o regímenes de lluvias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparecen estas políticas empieza la gran discusión de la vitivinicultura como actividad geopolítica. Es decir, bueno, ¿por qué queremos que el productor se quede en su lugar? ¿Por qué tenemos que ayudarlo? ¿Qué es lo que pasa en Europa? En Europa hay mucho subsidio al productor, pero no es por un tema de subsidiar o de ayudar, es porque hace la geografía del lugar. Entonces, cuando hablamos de crisis, la crisis tiene que ver con que se vende menos, que competimos contra enormes transnacionales, que tienen terribles cantidades de marketing y de dinero porque son actividades muy rentables, porque el producto es una fórmula con un poco de agua y una fórmula secreta. Entonces me parece que esa es la pelea. Cuando vemos que el Estado Nacional no tiene en cuenta estas cosas y dice, bueno, líquido, 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 a vos te toca igual que al lado demás, y bueno, obviamente produce no solo la preocupación de los que pueden llegar a desaparecer, que son los actores reales, que es el productor o las bodegas en su medida, sino que tiene que producir la indignación de la sociedad. Que a esta sociedad se le saquen 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos por un impuesto que no van a entrar a ningún lugar, ni a la verdulería, ni a la carnicería, ni al remisero, ni al supermercado, claro, implica esa discusión que, te repito, es más que la de un impuesto. Es, más allá de las discusiones internas del sector, una cuestión de supervivencia. A mí, antes justamente de meterme de lleno con el tema que hoy nos reúne, que es este supuesto impuesto del 10%, 17% en algunos casos, y antes de entrar en los argumentos, si es salubre, si no, me gustaría justamente que, como mencionabas recién, nos contaron un poco acerca de todos los aportes tributarios que tiene el sector vitivinícola. Recién lo comparabas, por ejemplo, con la situación de Europa, en donde se subsidia en muchos casos, en muchos países. ¿Cuál es la situación también en Argentina, como para que también nos podamos llegar a dar una idea acerca del aporte tributario para saber si se está incrementando, si ya hay un número elevado, si no? Mira, un dato simple, de una botella de vino que llega al consumidor, el 45% son impuestos. Claro. O sea, con todo el valor agregado que esa botella ha tenido, o sea, el Estado, y esto creo que la política nacional del gobierno lo está diciendo, la política provincial del gobierno también, provincial también lo está diciendo, del exceso que tenemos de carga en los productos. Y en el vino, desde el principio, desde el productor que ya te va cargando, después al ver tanta mano de obra. A ver, la vitivinicultura tiene dos factores diferentes a la otra actividad. Primero, una actividad totalmente blanqueada, por lo cual las cargas sociales son mucho más fuertes. No es lo mismo, no sé, la carne, que sabemos todo que hay, o algunos otros cultivos, que hay un porcentaje importante de economía informal, en lo cual entonces la carga se te disminuye tremendamente. En la vitivinicultura, si vos no estás blanqueado, no llega a la bodega. O sea, los productores, cuando llevamos la uva, tenemos que estar inscritos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, si no llegamos a la bodega. Entonces, al ser una actividad totalmente blanqueada, nos pone una característica muy desventajosa de otras actividades en Argentina, donde no está blanqueado. Claro. Entonces, el tema de la carga impositiva es mucho mayor sobre la nuestra que una actividad
que a lo mejor tienen el mismo impuesto, pero no están tan blanqueadas, por lo tanto el porcentaje a pagar de impuestos es mucho menor. Se veían números que fluctuaban, ¿no? Desde hace varios años a hoy, o pasando también por las gestiones políticas. ¿Se tiene una política a largo plazo en función de la vitivinicultura en Mendoza o va cambiando según el momento? ¿Cómo lo han sentido ustedes y también haciendo retrospectiva de otras gestiones? Mira, yo creo que en realidad, digamos, a lo largo de, digamos, como hija de productor, yo creo que por ahí no ha sido, no solamente, digamos, con el que por ahí yo lo comparaba un poco, digamos, la situación del viñatero, digamos, con la agricultura, que también, digamos, la diferencia de la informalidad de los dos sectores. Pero que sí, digamos, yo creo que efectivamente, digamos, o sea, en el último tiempo se contradice mucho, digamos, en un momento, digamos, en los 90, donde se planteaba la reconversión, después, bueno, cuando se planteó, digamos, como una política, digamos, el tema del vino, de establecerlo, digamos, en la sociedad, de establecerlo como bebida nacional, y que de repente venga con un impuesto, ¿viste? Es como decir, bueno, no valió de nada, no hay una continuidad en realidad de la política, de la discusión, de decir, bueno, más allá de la diferencia de colores, y bueno, hay un productor que está atrás trabajando, que sostiene a su familia, que plantea, digamos, que los hijos puedan llegar a la universidad. Digo, me parece que, digamos, no hay una continuidad, sobre todo una contradicción muy grande, que, como decía anteriormente, o sea, no es solamente una contradicción, sino también, digamos, la política de fondo que plantea, digamos, a qué productor sostiene, digamos, este modelo, digamos, que efectivamente el pequeño productor, el viñatero, el contratista, hoy no está dentro, digamos, de las políticas que tiene este gobierno. Que creo que con este impuesto es claro, porque como decían, digamos, el productor más chiquito es el eslabón más débil y es donde va a caer y va a recaer, digamos, todo este tipo de impuestos. Replico la pregunta, cortito, ya nos tenemos que ir al corte, y también lo que dice Malvina, si se incluye dentro de esas políticas al pequeño productor, al viñatero, si se tienen en cuenta estos agentes tan importantes de la... No totalmente, creo que tenemos que trabajar muchísimo sobre eso. Nosotros notamos problemas graves, por ejemplo, una falta de financiamiento. Es muy difícil que un pequeño productor llegue a financiarse, y cuando uno quiere aplicar tecnología, quiere hacer transformación, quiere reconvertir, necesita financiamiento, presupuesto adecuado. Y si un productor, sobre todo pequeño, va a un banco, en este momento primero creo que no le da crédito, y si le da crédito lo mata con la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los temas que hay que trabajar muchísimo, porque es muy difícil hacer una reconversión donde la necesitamos los pequeños productores sin poder acceder a un capital, a un financiamiento que vos después, con la misma rentabilidad, podás pagar ese financiamiento. En el caso nuestro, por ejemplo, de las cooperativas, que vemos que en definitiva Fecovita crece, la cooperativa crece un poco y el productor se va, que los productores nos vamos quedando. Y entonces uno me pregunta, ¿cuál es esa causa? Financiamiento. Bien. O sea, Fecovita tiene un financiamiento muy fuerte, pero el productor no tiene financiamiento. Eso creo que hay que reconvertirlo. Bien, lo vamos a retomar este tema también en el próximo bloque. Los invitamos a que ustedes participen. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, y en Twitter como @dpsenalú. Nos estamos dando el espacio para hablar acerca de la vitivinicultura. Queda discusión, queda también hablar, ya se metió el impuesto al vino, pero vamos a seguir hablando. Ya volvemos con más Distintos Parecidos. Así, de uno de nuestros sectores más importantes de la provincia. Y ya antes de entrar al bloque decíamos que acá falta el vino, ¿no es cierto? ¿no? Así que es la forma de... Igual algo que introducir. venimos diciendo hace varios programas atrás también. Sí, pero sí, bueno, sí. hoy más que nunca lo queríamos repetir. Intuyo que es un poco temprano, no sé si hay horario No, para para... nada, al contrario. Mientras sea Al contrario. controladamente está bien. Claro. Exactamente. Perfecto. Justa medida. En su Además justa hablamos más sinceramente, ¿viste? Cuando hay una copa de vino empezamos a sincerarnos. Bien, nos metemos de lleno entonces en el impuesto al vino, esta reforma tributaria que incluye este impuesto que se va a dar gradual, si es que así se determinara, con un impuesto interno al vino, justamente. Y esto tiene que ver con las bebidas perjudiciales para la salud. Ustedes me van a corregir si es que estábamos mal. Por lo tanto, se emparenta el vino con bebidas gaseosas, con cerveza. ¿Se puede dar esa discusión? ¿No? ¿Cuál es el argumento a favor y en contra de este impuesto? Mira, el tema de la discusión de la salud en las bebidas está básicamente centrada en el mundo. Hoy en el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un componente básico de las bebidas gaseosas,
El jarabe de maíz de alta fructosa fue una salida que se encontró en los 70 al excedente de maíz que había en Estados Unidos y se lo hizo ese. Es un jarabe, es como un jarabe de esto que había antiguos, quero, esos tipo melazas que endulza el doble y cuesta la mitad. El tema es que cuando vieron en el tiempo el desarrollo de este tema, creo que la Fundación Bill Clinton, en particular Bill Clinton, que tuvo que ver también con ese desarrollo, también dice, mira, el costo sanitario que hemos tenido por ese producto duplica cualquier beneficio económico que hayamos tenido. En Estados Unidos el tema de la obesidad y de los problemas de diabetes es crónico y tiene que ver en el mundo con este tema. Tal es así que hay lugares como el caso de México. México, en vez de tomar agua potable, tomaban bebidas gaseosas porque no había agua potable. Iba a ser el primer consumidor mundial y tuvo un impuesto del 20% que salió del ranking. Hoy el primer consumidor mundial per cápita es Argentina, con lo cual el costo sanitario que vamos a tener por ese tema se va a ver en las próximas décadas, digamos, ¿no? Por eso en el mundo se está cuestionando fuertemente este tema. Creo que Cameron antes de irse en Gran Bretaña, o sea, ha habido toda una movida con ese tema y acá en Argentina también. Lo que pasa es que acá no lo ha asumido el Estado, sino que hemos sido de alguna manera los privados los que hemos empezado a plantear este tema de la bebida que toman los argentinos. ¿Cuál es saludable y cuál no es saludable? Obviamente, cuando se dio esta discusión, las bebidas que saben que se viene eso, porque eso se viene en el mundo, digamos, han tratado de meter al vino dentro del mismo esquema por un tema de competencia. En Argentina se toman 1.000 millones de litros por año todavía de vino. Es una cantidad todavía importante de vinos que es apetecible para ese tipo de bebida. De hecho, en la mesa ya lo vemos. Vemos gente comiendo asados con agua mineral o con productos como Levité. La publicidad de ellos apunta a la mesa familiar, apunta a la argentinidad. O sea, el mercado en esto es darwiniano, digamos. El que es débil es comido por el que no es tan débil. Por eso la reforma tributaria es básicamente ridícula, injusta, por ese tema, porque nos iguala con productos que son inevitablemente en el mundo denostados por eso, mientras el vino, si uno pone en Google y se pone a buscar vino y salud, vino no sé qué, aparecen 5 millones de menciones. 5 millones de menciones. O sea, los estudios de la Asociación Argentina de Cardiología, de la Sociedad Estadounidense, la llamada paradoja francesa, que es el hecho de que, ¿por qué los franceses que comen el doble de grasa mueren la mitad de ataques cardíacos los norteamericanos? Y es justamente por la dieta, que no es solamente vino, es aceite de oliva, es pescado, o sea, es la dieta un poco mediterránea que tenemos los argentinos como hábito natural. Entonces, el gobierno nacional ha demostrado en esto una impericia y bastante ignorancia a tratar de dar una vuelta de tuerca más, insistiendo en que el vino es un producto no saludable y que por lo tanto no hay que bajar su consumo. Cuando alguien te dice del Estado Nacional que tienes que bajar el consumo o que va a desincentivar el consumo, ¿qué le decís a la familia viñatera? Pues decís, bueno, no tengo futuro. Claro. O al tipo que, ponete el otro extremo, que viene a invertir y dice, no, si en este país quieren que se consuma menos. Y no saben que el 80% del vino que nosotros consumimos es mercado interno. Y de eso te diría que el 85 o el 90 es vino de alta rotación, o sea, es vino como consumo cotidiano, que se consume en la casa o que se consume cuando se consume afuera es gastronómico. Entonces, esta discusión medio que ha tocado el ADN de nuestra cultura. Es por eso que cuando vos vas a Buenos Aires y ves comunicadores tan diversos, pues yo digo que lo del vino nos une, no es un tema menor, como Leuco o Nelson Castro, exactamente de acuerdo con el Otto Biasda, Tenenbaum, María O'Donnell, o sea, muchos referentes de la comunicación han dicho esto es una barbaridad. Y todos, digamos, la famosa grita se cierra con el vino. Entonces, me parece que el Estado Nacional lo que está haciendo es repensar, dada hay un tuit muy divertido de Iván Noble que dice, Alcornoques, en vez de poner impuesto al vino, pónganselo las milanesas de soja, dice. Entonces, empieza a aparecer una movida cultural, política, institucional, de gobernadores, de legisladores, de medios de comunicación, que empieza a hacer repensar al gobierno si no estamos haciendo de esto, no hemos tocado un símbolo nacional que lo trataron como si fuera una bebida más hecha con una fórmula secreta y agua. Claro. Se ha logrado un poco la unión, dice que el vino ha hecho un milagro, la unión entre el oficialismo y la oposición, Claro, porque sí. están todos de acuerdo ahora contra el impuesto al vino. ¿Se dará marcha atrás con esto en función de las reuniones que ya se están teniendo tanto de Ejecutivo Nacional como provincial? ¿Qué pensás? Mira, yo creo que es un poco, digamos, lo que se decía anteriormente. Yo creo que, digamos, yo creo que en realidad los funcionarios muchas veces para llegar a ser funcionarios, me parece que deberían sentarse y estudiar la historia justamente de Mendoza y de San Juan, digamos, cómo ha sido la historia, sobre qué se sentó, digamos, el desarrollo de Mendoza y San Juan desde la época colonial en realidad.
Entonces me parece que a la hora de tomar definiciones políticas yo creo que deberían sentarse y repensar. E imagino, y quisiera ver, digamos, imaginaría, digamos, que lo van a repensar, porque me imagino, digamos, siendo Mendoza y San Juan, digamos, economías regionales, yo creo que ya los productores en realidad, desde que salió esa medida, en realidad se les puso los pelos de punta. Entonces yo creo que lo van a repensar, esperemos que lo repiensen, que lo vuelvan a replantearse, sobre todo porque, te vuelvo a insistir, digamos, se toman medidas en base a una realidad que es totalmente ajena y que no tiene, digamos, y que está aislada, digamos, de la situación concreta, digamos, de un productor, de un contratista, de un hijo, de todo el desarrollo, la cultura, digamos, de ese vino, cómo llega hoy como una botella de vino, es producto, digamos, de un proceso largo, claro, histórico, que me parece, yo imagino, espero que lo puedan rever, se puedan sentarse y efectivamente estudiar un poquito para poder ver y plantear próximas políticas, digamos, no solamente en Mendoza, sino en otras provincias donde toca, como se decía anteriormente, o sea, toca la columna vertebral, digamos, de lo que ha sido Mendoza y también San Juan. Bien, bueno, vamos a ir a una comunicación telefónica con Graciela Cusinet, diputada nacional por Libres del Sur. Graciela, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos el teléfono y darnos esta comunicación. Graciela, preguntarte básicamente, sabemos que has estado dando notas en otros medios también, acerca de si el vino es perjudicial o no, si esta discusión se tiene que dar, si en realidad debería quedar exenta. ¿Cuál es tu posición? El vino no es una bebida nociva, como cualquier otro alimento consumido moderadamente es hasta beneficioso para la salud. Eso lo han dicho muchísimos estudios, forma parte de la dieta mediterránea, que es la dieta que recomiendan los nutricionistas para tener buena salud. Por lo tanto, pretender ponerle un impuesto porque es una bebida nociva me parece que es completamente errado. Y sobre todo, si miramos el paquete completo, porque mientras le ponemos al vino un 10% de impuestos internos, le estamos eliminando todos los impuestos a las gaseosas light o cero. Que de alguna manera, al hacer esto, el gobierno está diciendo que estas bebidas son saludables. Claro. Y esto es absolutamente errado. Hay muchísimas evidencias científicas, estudios que se han realizado en universidades de todo el mundo, que muestran que las bebidas light no son saludables e incluso muchos médicos recomiendan no darles bebidas light a los niños, que es preferible darles bebidas azucaradas comunes. Por todo lo que implica, hay una serie muy grande de consecuencias para la salud, aumento de diabetes, aumento de peso, problemas dentales, porque el aspartame, que es el edulcorante que se utiliza mayormente, realmente hay muchas sospechas de que es nocivo para la salud. Lo que pasa también es que muchos de los que investigan tienen conflictos de intereses o están pagados por las grandes embotelladoras de gaseosa. Está pasando con la alimentación lo mismo que pasó con el cigarrillo. Una lucha entre científicos que quieren llegar a la verdad y científicos que están pagados por las grandes empresas. Pero la mayoría de los estudios y de las investigaciones apuntan a la nocividad no solo de las bebidas gaseosas en general, sino también de las gaseosas light. Graciela, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bien, quería, más allá de lo que venís argumentando acerca de si es nocivo o no para la salud y otras bebidas que han quedado exentas y que son mucho más dañinas todavía, quería que hicieras alguna reflexión acerca justamente de nuestra bebida nacional y si este impuesto al vino
tiene también más allá de una supuesta intención de cuidarnos, obviamente, pero si realmente tendría un significativo número en lo que respecta a la recaudación, o más allá de eso, se estaría desalentando totalmente al consumo de la bebida. Acá lo que vemos es que recaudatoriamente es ínfimo el aporte que puede dar este impuesto al vino. Vemos que el vino está desde hace varios años disminuyéndose el consumo, mientras que otras bebidas alcohólicas están aumentando. Lo que nosotros insistimos es que no se puede colocar al vino en la misma categoría que otros alcoholes, porque hay formas diferentes de consumir alcohol, hay formas diferentes, hay intensidades diferentes, ocasiones diferentes. El vino es una bebida que se consume con comida, en una comida. Difícilmente alguien vaya a tomar vino solo, como si se toma cerveza sola, o fernet con coca sola, o vodka solo, o whisky. El vino siempre acompaña a las comidas, lo cual hace que ya eso limita la cantidad de ocasiones en las cuales el vino se consume. Y a su vez, si nosotros hacemos un análisis, dividimos la cantidad de litros de vino que se consumen en el país por la cantidad de personas mayores de 18 años, vemos que estamos en 1/4 de copa por día, que de ninguna manera es un consumo problemático. Sería lo mismo que si quisiéramos elaborar un programa de prevención del consumo de drogas poniendo todas las drogas en la misma bolsa. Sería lo mismo que asimilar la marihuana al paco o a la heroína. Hay diferentes formas de consumir el alcohol y el vino realmente es una bebida que, además de identificarnos como país, es una bebida que realmente se consume en familia, se consume en compañía, acompañando una comida, maridando. Bien. O sea que realmente nadie puede decir que el consumo de alcohol vaya asociado a excesos. Bien. Como sí va asociado la cerveza, que incluso las propagandas son propagandas que están vinculadas a excesos, a fiestas, a desborde. Ya. Y en cambio el vino no. Bien, El o- vino otra cultura siempre está relacionada. en una situación tranquila. Bien. Graciela, llevándote más para el terreno político, sabemos que el jueves se reúnen en la Comisión de Economías Regionales, a la cual vos pertenecés, y vos ya habías dado tu opinión de que vas a intentar de que se manifieste en contra esta comisión. En función de que esta discusión, cuando llegue al Congreso, ¿cómo crees que se van a dar las votaciones? ¿Cómo puede ser estos tires y aflojes entre el Ejecutivo Nacional y el provincial, no solo con Mendoza, sino con el resto de las provincias? Acá mi impresión es que las provincias, sobre todo las provincias que se basan en economías regionales, van a estar en contra de este impuesto, porque este es un impuesto que realmente beneficia al agronegocio, ¿no? Es a las grandes empresas, a los grandes terratenientes, y a su vez detrás de todo está Monsanto. Monsanto, que es el que vende la semilla, que es el que vende el fertilizante, es el que vende el plaguicida. Si tuviéramos que poner un impuesto a algo que es absolutamente nocivo, tendríamos que poner un impuesto realmente a los plaguicidas y no al vino, que es una bebida saludable. Por eso creo que nos van a acompañar la mayoría de los diputados que provienen de provincias que se basan en las economías regionales, porque además estamos hablando de la necesidad también de lo que es la soberanía alimentaria, de la diversificación productiva de nuestro agro, y no en el monocultivo, que nos deja atados a una sola variable. Entonces, incluso la defensa del medio ambiente tiene que ver con el impulso y el apoyo a las economías regionales. Bien. Graciela, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos y nos mantendremos en contacto también. Bueno, muchas gracias a ustedes y Hasta buenas luego, tardes. muchísimas gracias.
Bien. Quiero agregar algo de lo que decía Sí. Marina al principio, pasó quizás muy rápido. La contradicción legal también que hay en esto. O sea, tenemos una ley de bebida nacional Claro. donde dice que hay que promocionar el vino y por otro lado tenemos un proyecto de ley que dice que hay que castigar el consumo de vino. O sea, hay hasta un problema legal grave. O sea, Es una una impericia contradicción. del gobierno nacional, digo, es falta de información, una arbitrariedad. ¿Cómo se lee Mira, esto? por supuesto ahí empezamos a opinar con la bola de cristal y cada uno creyendo lo que un poco puede ver. Yo creo que lo que pasó en esto es que el gobierno nacional lo trabajó en un grupo muy chico esto, Claro. más nosotros las reuniones que tuvimos con legisladores, con distintos ministros, decían, mirá, no podemos comentar nada. Muchos ministros no sabían, no habían participado, o sea, solamente participó el grupo del Ministerio de Hacienda. Entonces eso lleva errores, o sea, cuando vos no las consensuás las cosas, lleva errores. Creemos que ahora viene un periodo, y esa es la confianza nuestra, es que, bueno, lo dijo el presidente de la Nación, lo dijo también, que lo dijo también Peña, de que viene ahora un periodo corto, pero sí de consenso. Claro. O sea, que ellos no están defendiendo, por lo que entendemos nosotros, a muerte este proyecto, y decir, este proyecto no se mueve nada. Más, hay una discusión previa a entrar al Congreso que va a ser la segunda discusión. Nosotros esa discusión, digamos, en conjunto con el gobierno provincial, encabezado por el gobierno provincial, la vamos a realizar esta semana. Y tenemos la grande esperanza de que no llegue al Congreso y que lo podamos solucionar antes. Se te ve esperanzado, por lo menos, con respecto a esto. Y aprovecho también para mencionar que en algún momento, previo a una visita de Macri, mencionaste de que, por lo menos para el sector de los productores, era mejor el gobierno de Macri. Digo, esperemos que todo se dé como estás esperanzado, pero de ser así, ¿cambiaría tu opinión con respecto a lo que habías mencionado o no? A ver, uno se guía por los hechos. Yo dije para la vitivinicultura es mejor, si me hacen elegir entre Cristina y Macri, dije es mejor Macri porque nos abrió más las puertas, nos dio más diálogo, se hace una reunión con el presidente de todas las entidades vitivinícolas, que el presidente nos escuche una hora diciendo cuál es el problema de la vitivinicultura. La realidad es que él habló 10 minutos en esa reunión y nos diga, dentro de 2 meses nos juntamos otra vez para profundizar a ver qué son las cosas que usted le está haciendo ruido y que no lo deja ser más competitivo en la vitivinicultura. Eso me parece muy positivo. Por eso establece una contradicción esto. Claro, sí, sí. Es decir, bueno, abrimos un diálogo. El discurso del presidente después de las elecciones fue también claro en ese sentido. Habló creo que 5 veces, dijo consenso. Entonces, bueno, nosotros, por lo menos yo personalmente creo que hubo un periodo, ese periodo de encierro donde no era todo secreto, no quisieron decir nada y ahora viene un periodo de diálogo. Si esto es real, por supuesto, creo que se va a llegar a buen camino. Bien. Mi concepto sobre el presidente sí puede cambiar, indudablemente, porque depende de las medidas que vayan tomando. O sea, en esto somos muy realistas y muy concretos. Bien. Si las medidas son a favor, las defenderemos. Si las medidas son en contra, criticaremos fuertemente. Bien, dejamos la opinión de Malvina para el próximo bloque, así queda también esta discusión ahí flotando para que cuando nos reencontremos dentro de unos minutitos nomás, sigamos hablando de la vitivinicultura, del vino de nuestra provincia y por supuesto de esta reforma tributaria que no lo deja por fuera al vino. Ya volvemos con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y estamos hablando de la industria del vino. Y obviamente que las redes sociales no se quedaron por fuera de esta discusión y allí se han planteado las voces, tanto a favor y en contra de este impuesto al vino ya planteado a partir de la reforma tributaria. Vamos rápidamente al Twitter para ver qué se dice allí. Dice, queremos avanzar, esto lo dice Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, queremos avanzar hacia un sistema impositivo más equitativo que genere más trabajo y que nos encamine hacia una Argentina desarrollada. Y a partir de allí, seguramente opiniones. Poner al vino como un producto no saludable para meterle un impuesto interno, ¿a quién se le ocurrió? Qué delirio, dice esta persona.
Alguien dice, el temor de los bodegueros se hizo realidad. Fuerte impuesto al vino. ¿Cómo decían estos muchachos? Ahora recuerdo, que viva Macri, carajo. Bueno, en contra claramente. Si se cae el precio de la uva por este impuesto al vino, podemos ir al quebranto de la actividad. Lo dijo justamente Eduardo Sancho, presidente de FECOVITA, que estaba aquí con nosotros. Que alguien le explique a Duhovne que en Norteamérica hicieron una revolución porque pusieron impuesto al té y él quiere impuesto al vino. Bueno, y a partir de allí... ¿Cuántas voces, no? A favor y en contra. Y lo que mencionabas recién cuando estábamos cerrando el bloque, de que a muchos nos ha tomado por sorpresa esto del supuesto impuesto al vino que se puede llegar a implementar, pero no lo tomó por sorpresa, por ejemplo, a Sergio, que ya había escuchado algunas voces, y en algún momento cuando salieron a mencionar de esto que se veía venir, ustedes lo veían venir, Sí. se los acusó, ¿no? Tuvieron hasta algún cruce, se los trató hasta de peronista, que era por una cuestión de color político y no por una cuestión de intereses propios. Sí, hay que poner esto en contexto. Lo que yo te decía, creo que todas estas versiones surgieron de Copal o de cámaras que representan a sectores que tienen muy buena información, que tienen lazos, no con este gobierno, con todos los gobiernos, y que funcionan trabajando sobre determinados periodistas. Cuando uno ya lee el paño y sabe quiénes son la gente que trabaja o que de alguna manera es permeable a este tipo de inducciones, digamos, para que se diga algo, empezás a leer, digamos, ¿no? Cuando empezás a escuchar a 2 o 3 que dicen lo mismo, tenés que tener cuidado. Nosotros ya sabíamos de alguna manera que esa inducción de parte de esas versiones, de parte de las empresas estaban. Que dice que ellos tenían la sensación de que se venía el impuesto hacia ellos, se involucraron al vino inmediatamente. Obviamente en ese momento no había, y la reacción del gobernador, del ministro Burgay le fue lógica. Dicen, muchachos, no hay nada de nada. Pero bueno, nosotros pensamos que el lobby de las otras bebidas ya estaba presente y que si había una reforma de impuestos internos, que era una de las previstas dentro de la reforma tributaria, este tema podía aparecer. Y bueno, a veces uno sobreexagera en función de la acción que quiere plantear. Obviamente que nos trajo algún chisporroteo, pero creo que fue para bien porque nos pusimos atentos a que eso pasara y efectivamente pasó. Te repito que no es fácil trabajar en ese mundo donde nosotros somos, en el mejor de los casos, la empresa más grande nuestra es una pyme comparada con estas empresas y te repito, trabajan con cantidades ingentes de dinero, de relaciones, de fundaciones, de medios, de donaciones, hacen acciones para las economías regionales que terminan no siendo, prometen inversiones que luego son marketing, son las inversiones en marketing, las prometen como inversiones a los países. Entonces no me quiero poner demasiado combativo con ellas, voy a parecer terminar en una sequía, pero y no en el canal justamente. Me parece que hay que entender ese mundo, porque es un mundo complejo, y en la política saben jugar, tienen una desventaja, tienen que hacerlo a oscuras. La vitivinicultura lo hace a la luz del día, lo hacemos en este canal, hablamos con nuestro gobernador, encontramos el punto de encuentro, nos encolumnamos, vamos con otros gobernadores, con otros legisladores, y la solución empieza a aparecer. Pero sepamos que es un mundo complejo, por eso yo digo que cuando se pierde 1 litro de un punto de consumo de vino, hay 1.500 hectáreas que salen de combate. O sea, gente que empieza a no tener quien le compre, empieza a no tener cómo sobrevivir al tema. Entonces, creo que la provincia de Mendoza tiene una crisis, que es la crisis del lobby, digamos. No terminamos de entender que el mundo moderno se mueve con estas reglas, que los cambios de reglas tienen intereses que juegan y que juegan muy, muy arriba, y que nosotros debemos tener la suficiente profesionalidad para no ser reactivos, sino ser preventivos, y también con la potencia que tiene el producto y con la calidad y con lo que pasa en otra parte del mundo, no deberíamos estar discutiendo esto. Sin embargo, lo estamos discutiendo, y si tenemos suerte y se mueven todas las bisagras, por lo menos la pelea la vamos a dar. Ojalá que sea en el Ejecutivo, ojalá que se solucione pronto, y si no, sea en el Congreso de la Nación. Sí, ya me imagino que por el nivel de discusión que ha mantenido esta temática, más allá de los cambios que pueda llegar a haber, ¿sí? De que pueda llegar a excluir al vino, de que pueda llegar a incluir a las bebidas diet, pueden haber cambios, ¿no? Pero si no se da, la verdad es que podríamos decir que fue mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque se ha hablado tanto de este impuesto del 10%, que si no se llega a dar, empezaríamos a plantearnos por qué se habló de algo que al final no se aprobó, ¿no? Y mira, yo creo que en la política, y todo el mundo que está en política lo sabe, vos cuando el costo es grande, lo que tenés que pagar, empezás a dudar. Yo creo que la reacción social, eso te he hablado de los comunicadores, de la cantidad de medios que están llamando por el tema a favor del vino, hace que vos sepas que si vas a ponerse impuestos va a tener un costo tan alto. Aparte, acordate que los gobernadores tienen legisladores, tienen senadores, que votan otras cosas. Así como seguramente los gobernadores sabrán
que cuando están dando esta pelea también están pensando en su financiamiento, en la coparticipación, en ingresos brutos, en el pacto fiscal. También en el gobierno nacional empiezan a pensar, bueno, si nosotros hacemos esto vamos a tener un lío social, o mañana vamos a tener una protesta. Claro. Y entonces empiezan a aflojarse las tuercas. Entonces si sale no va a ser porque fue de casualidad, sino porque obviamente el sector empezó a tomar conciencia de este tema. Me parece que eso debe ser para, un poco por lo que planteaba Malvina, para temas más profundos que la coyuntura del ataque y encontrar un bienestar. La mayoría de los lugares del mundo donde hay vitivinicultura, vos ves un bienestar social, ¿viste? En la cultura, si vos vas a California, vas a Australia, Nueva Zelanda, donde digo Francia, claro, o España e Italia, te das cuenta que la vitivinicultura ha generado un nivel de vida que todavía nosotros no logramos. Y que tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? Y puede ser que eso no se logre también porque hacia adentro hay muchas discusiones todavía. Digo, que no hay un sector que no está muy bien representado, que si bien están aglutinados, todavía siguen críticas, por ejemplo, se me viene a la cabeza la Coviar. ¿Esto los llama a unirse y trabajar en pos de algo más a largo plazo? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que, digamos, hay momentos y momentos, digamos, donde se dan las discusiones, pero que después también uno entiende cuál es el problema principal, sería. Yo creo que sí, efectivamente, digamos, hay un sector, digamos, de pequeños productores viñateros que todavía, digamos, no se siente representado, que plantea también, yo te decía en un inicio, en realidad también que hoy el impuesto al vino es un tema importante. Ahora, sería no dejar de ver la situación que venía atravesando hace rato el viñatero, que ha sido crítica y sigue siendo crítica, y que el impuesto al vino es un punto más que, digamos, suma la gravedad. Pero me parece que... Pero sigue invisibilizando el resto, ¿no? Sigue invisibilizando, sí, sigue, digamos, que yo creo que sí, digamos, yo creo que, digamos, en esta cuestión, creo que todos nos ponemos, digamos, nos ponemos la bandera y decimos, bueno, no, vamos a defender, digamos, al productor. Pero sin dejar, digamos, creo que hay una discusión que queda también como pendiente de decir, bueno, efectivamente, cómo es la situación del viñatero chiquito, si se siente representado, digamos, ir, digamos, más profundamente si efectivamente queremos transformar y queremos generar, digamos, transformaciones, digamos, realmente donde sostengan al viñatero, donde el hijo del viñatero pueda ver un futuro, que es lo que no estamos discutiendo, porque hoy está habiendo una concentración gigantesca, digamos, también, porque hoy un viñatero, no sé, creo que son contados, digamos, los viñateros que tienen 3 hectáreas, porque no es rentable. Entonces también es como dentro digamos, del sector viñatero hay una diferencia, pero que, digamos, cuando hay un problema, digamos, central, que digamos, que abarca todo un sector, obviamente, digamos, que nos ponemos la bandera, sin dejar de lado, digamos, cómo viene, y sin dejar de lado, digamos, la situación que venimos atravesando, que viene, como te digo, desde hace tiempo. Claro. No es que solamente ahora tenemos esta situación. Y yo creo que sí, como decía anteriormente, yo creo que el gobierno nacional ha ido diciendo, bueno, si pasa, pasa. Si no hay reacción, pasa. Yo creo que después también es cierto, como se planteaba anteriormente, el sector viñatero es uno, el sector agrícola es otro. El sector agrícola, te puedo decir, digamos, viene, digamos, de varios verdurazos en Buenos Aires, donde al sector viñatero lo atendió, o estará, o vino a Mendoza y entregó 200 tractores. Digo, al sector agrícola será más informal, pero tampoco, digamos, ha sido atendido. Y ahí también hay otro sector, digamos, que entiendo y hasta el día de hoy no ha dado ninguna respuesta, y que hoy, digamos, también está en una situación de crisis, y de todas las economías en general, todas las economías regionales están en crisis, y que creo que lo del vino ha sido, bueno, tiramos, metemos y si pasa, pasa, y que, bueno, está ahí, digamos, para que se revea. Bien, y me quiero quedar con lo de la concentración, ¿no? No queda exento uno a esta discusión, el tema de, bueno, cuando los grandes empresarios, ya podría decirse, sí necesitan el apoyo de los pequeños productores y no siempre se da viceversa. ¿Eso ayuda a que esto se haya planteado y si pasa, pasa? Mira, respecto de la industria, nosotros tenemos que ser conscientes. Digo, yo no soy, Malvina es un actor real, yo soy un profesional que trabaja en el sector, no tengo viñedo, no tengo bodega. A mí me parece que el sector tiene un problema a veces de crisis dirigencial. Porque los hábitos de consumo han cambiado tanto, el mundo ha cambiado tanto, lo que toma la gente ha cambiado tanto, que nosotros tampoco, simplemente protestando, nos van a dar lo que queremos. O sea, yo creo que es cierto que hay que mostrarse, pero digo, y en defensa de Coviar y muchas cosas. Cuando uno va a hablar con Duhovne, no le puede decir, mirá, que estamos, no, tenés que decir, bueno, mostrame cuál es el impacto fiscal de lo que tenés, decime cuánto valor agregado hace, decime cuántos empleados tenés, cuál es tu costo. O sea, necesitas profesionalizar el sector. Simplemente con la dirigencia que escribe cositas en Facebook
y dice 4 cositas en la televisión, no alcanza. Por eso nosotros estamos acostumbrados a leer 2 o 3 diarios y creer que nos dicen que hay un minuto para el final. Sí, sí. Estamos como el partido. Voy a apurar. Me parece que tenemos que unirnos en una cuestión que nos eleve, porque la crisis dirigencial ha sido muy grande. Y la crisis dirigencial de Mendoza en el sector agrícola y en los sectores empresarios es muy grande. Hoy si vos juntás a todos los empresarios de Mendoza, sé que esto no va a simpatizar lo que voy a decir a varios, y si cuál es el modelo económico de Mendoza y cómo hacemos para que esta provincia tenga lo que dice Malvina, no hay un acuerdo. Entonces me parece que tenemos que dar un salto cualitativo de profesionalización, de tener equipos trabajando y dar la pelea en los ámbitos que corresponden. Si no, nos vamos a quedar quejándonos y esto va a seguir. Lo que dice Malvina esto va a ser simplemente una etapa en una historia mucho más larga. Así que bueno, eso es lo que yo pienso. Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo. No la el tema. discusión no, por supuesto que Evidentemente. no, evidentemente sigue, continúa. El miércoles, si no me equivoco, se reúne nuestro gobernador con justamente el ministro de Jovne para ver cómo continúa esta discusión y cómo va a llegar este punto de la reforma tributaria al Congreso Nacional para que luego se apruebe o no. Malvina, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sergio, también muchas No, gracias. por favor. Agradecemos también a Eduardo Sancho que tuvo que salir antes. Y bueno, como dijimos, la discusión no se acaba. Y ojalá que se encuentre justamente los puntos de encuentro, ¿sí? Para que ni grandes ni pequeños queden por fuera y que la mejor solución sea para todos. Nos reencontramos nosotros mañana a las 19 así horas. es. Antes agradezco a Coxis por la ropa. Mañana un nuevo Distintos Parecidos a las 19 horas. Chau, chau.